Muy bien. Estimulando el poder interior. Ese es el tema. Repita conmigo. Yo tengo un poder interior. Ahora dígaselo a la persona que está a su lado. Yo tengo un poder interior. Dígaselo a la persona que está atrás. Yo tengo un poder interior. Eso es. Ahora dígaselo a la persona que está adelante. Yo tengo un poder interior. Y eso lo repetimos para que se nos quede grabados. Porque los seres humanos, miren, somos seres de los cuales se necesita recordarnos constantemente las cosas, porque se nos olvidan. Por lo menos esa soy yo. Necesito apuntarme, anotarlo, entonces cuando me repito varias veces, me queda bien grabadito. ¿Amén? Y como ustedes son de mi gremio, porque son del grupo de los humanos, creo que a ustedes les sucede lo mismo. Entonces estamos todos en el mismo paquete y todos tenemos que repetirlo. Muy bien, ahora sí vayamos a la palabra de Dios en el libro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 16. Y dice así la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Y si perezco, que perezca. Creo que los que conocemos un poquitito de Biblia y los que conocemos un poquito la historia de Esther, sabemos que era una joven huérfana. No sabemos qué pasó con sus padres porque la Biblia no lo detalla, no lo dice. Pero sí se encontraba en Persia. Esther había sido criada y cuidada por Mardoqueo, que la había adoptado como su hija. De pronto arrebatan a Esther de la casa y le dicen que va a formar parte de un concurso de belleza. Sí conocen la historia, ¿no? Muy bien. Este concurso de belleza, porque a veces cuando leemos esta historia y especialmente las jovencitas dicen, ¡ay, me hubiese encantado estar en el lugar de Esther! Un concurso de belleza para ser la esposa del rey. O sea, estoy viviendo ahora que nadie me conoce y de repente paso a ser la esposa del rey. Y ya hemos visto un caso, ¿verdad?, donde se concretó una boda de un artista y ustedes saben de quién estoy hablando. Muy bien, pero no quiero hacerle fama a ellos. Muy bien, solamente para recapacitar. Entonces, este concurso de belleza, déjenme explicarle, hoy lo podíamos llamar como trata de personas o trata de blancas. Y usted dirá, wow, ¿pero por qué? Se lo voy a explicar. Estaba disfrazado como un concurso de belleza, pero en realidad se llevaban a las jóvenes sin permiso de ellas ni de los padres, ni de la familia, y se las llevaban al palacio y las preparaban para tener intimidad con el rey. Se quedaron todos callados, se quedaron todos helados, se quedaron todos asombrados. Ya me doy cuenta. Realmente no era ningún concurso de belleza. Imagínense la historia de vida de esta joven adolescente. Era huérfana, en cierta manera con un espíritu de abandono, porque al no estar los padres, ella era una persona que estaba abandonada, ya no estaba papá, ya no estaba mamá, un espíritu de abandono y con un futuro incierto. En un momento de la historia, cuando ella es elegida por el rey, obtiene también el favor del rey. O sea que el rey cuando la vio dijo, esta es mi 90-60-90. Así como dijo Adán, ¡wow! Esta será llamada varona. Quedó impactado Adán. Y así quedó impactado también el rey
cuando la vio a ella. A pesar de esa situación complicada, ella ahora tiene que tomar una decisión. Así como nos sucede a cada uno de nosotros. ¿Usted no toma decisiones todos los días? Desde que ponemos el pie en el piso, que nos levantamos de la cama, ya tenemos que tomar una decisión. ¿Nos levantamos o seguimos durmiendo? Nos levantamos. Cuando nos levantamos, ¿qué hago primero? ¿Me lavo los dientes, me voy a bañar o desayuno? Decisiones que tenemos que tomar todos los días. Entonces, a ella le toca tomar una decisión. Y cada decisión que nosotros tomamos, hermanos, en la vida, marca nuestro destino. Quizás usted no estuvo la semana pasada cuando hablamos de que nosotros somos profetas de nuestro propio destino. Y es así, cada decisión que nosotros tomamos en la vida, nos profetizamos a nosotros mismos. Y a veces estamos esperando que venga otra persona y nos dé una palabra de profecía, cuando nosotros mismos somos profetas. Cuando nosotros mismos tomamos decisiones que muchas veces obran para bien, pero otras veces no obran para bien. Nuestras decisiones van a marcar cómo vamos a vivir en el presente y cómo vamos también a vivir en el futuro. Por tal motivo es tan importante tener sabiduría para tomar decisiones. ¿Cuántos toman decisiones atropelladas? ¿Cuántos? No siempre, pero en algún momento de nuestra vida sí tomamos decisiones atropelladas. Porque enseguida queremos resolver el problema, no lo pensamos dos veces, le torcemos la mano a Dios y le decimos, ¿sabes qué? Mira, necesito que esto se me resuelva rápido y contigo tengo que esperar mucho, mejor lo decido yo. No lo decimos así, pero actuamos de esa manera. Creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. ¿Habrá algo más que no hemos experimentado en nuestra vida? ¿Usted se lo preguntó o no? ¿Habrá algo que no estamos viviendo y que quisiéramos vivir? Sí, ¿no? Esther tiene que tomar la decisión de defender a su pueblo, que era judío, porque querían matarlo. Aconsejada por Mardoqueo, su padre adoptivo, Esther no reveló su origen judío, lo guardó y lo calló. La gran decisión de Esther era si iba a defender a su pueblo o defender su vida. Porque ella misma dijo, si perezco, que perezca. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Defiendo a mi pueblo o defiendo a mi vida? Esther toma la decisión y pronuncia las palabras, si perezco, que perezca. Hasta que no podamos decir me juego por esto, el todo, no hemos entendido el propósito por qué estamos en esa tierra. Años atrás, nosotros con la iglesia visitábamos un orfanatorio en Tijuana. Las hermanas que están con nosotros de hace tiempo, ellas fueron partes también, creo que aquí la única que se encuentra es la hermana Velázquez, no sé si la hermana Aguilar llegó a ir con nosotros, ¿no? Pero la hermana Velázquez sí llegó a ir con nosotros, y usted recuerda los viajes que hacíamos a Tijuana, y estábamos en ese orfanatorio, y de aquí llevábamos trajes de payaso, llevábamos hot dog, llevábamos popcorn, llevábamos hasta un televisor, para que ellos después pudieran utilizarlo para mostrarle películas a los niños. Bueno, se hacía un trabajo allá. Pero no solamente íbamos al orfanatorio, también íbamos a los ejidos. Ahora, los ejidos para mí era algo nuevo, yo no estaba acostumbrada a ir a un ejido. Los ejidos se caracterizaban, por lo menos para mí, que era lo sorprendente, que ellos para formar los escalones agarraban las llantas de los automóviles. ¿Sí sabe lo que es una llanta? Okay, una rueda. Y entonces la colocaban una aquí y otra aquí, y así formaban los escalones para poder llegar a la casita que había allá arriba en la montaña. Acá tenemos que pagar miles de dólares para tener una casa que tenga view.
allá no pagan nada y tienen view y están en las montañas. Increíble. Cuando llegábamos allá, una de las cosas que el propósito era predicar el Evangelio, por supuesto. Pero antes de predicar el Evangelio, nosotros teníamos que hacer trabajos materiales. ¿Por qué? Porque esos trabajos materiales era lo que a ellos les llamaba la atención y después nos podían escuchar cuando predicábamos el Evangelio. Entonces llegábamos y había un maestro del otro lado que vivía allá en Tijuana, y él recogía a los niños huérfanos de la calle y los llevaba al orfanatorio, y a muchos de ellos que le veía la capacidad de estudiar, les pagaba el estudio para que ellos tuvieran una profesión. O sea, que el lugar era grande, les habían donado un terreno del cual hizo una iglesia, y ahí es donde nosotros llegábamos, donde nosotros parábamos. La experiencia era muy grande. ¿Por qué? Porque veíamos a esos niños que venían y nos tiraban de los pantalones y nos decían, quiero un par de zapatos, quiero un pantalón, quiero un vestido. Y yo recuerdo que mis hijos, cuando viajaban con la iglesia, con el grupo de jóvenes hasta Tijuana, ellos venían cambiados, porque aquí estaban acostumbrados a tenerlo todo. Pero cuando pasaban el otro lado de la frontera y veían cómo vivían esos niños y que no tenían nada, hacía impacto en la vida de ellos. Hasta cuando volvían nos preguntaban si habíamos pintado la casa, porque les parecía las casas más luminosas, más brillosas, más limpias. Claro, porque habían estado en un lugar que no estaba de esa manera. Entonces íbamos a los ejidos y este maestro nos decía a nosotros, si ustedes mandan el dinero, nosotros aquí podemos comprar bolsas de arroz, bolsas de frijoles, que sale mucho más económico. Entonces lo hacíamos así. Y no teníamos problema de pasar por la frontera con esas bolsas. Aunque en aquel entonces no existía el problema que existe ahora. Entonces pasábamos ropa, pasábamos muebles, pasábamos muchas cosas. Íbamos a los ejidos y pintábamos las casas en ese tiempo que estábamos. Y después a la tarde teníamos servicio y ahí entonces le predicábamos a los niños, a los jóvenes, a los adultos, etcétera, etcétera. También nos tocó ir al DAMPE. Ustedes saben lo que es el DAMPE, yo lo aprendí allá. El DAMPE es el basurero. El basurero donde todos los recolectores de basura van y los tiran en un terreno. Entonces, una de las cosas que impactó mi vida fue ver cómo las mujeres sin guantes recogían metales y cosas que podían vender de la basura. Las llagas comenzaban desde las manos hasta arriba los brazos de tanta basura que ellos recogían. Triste. Yo hablo de mi propia vida, no solamente ahí. Después íbamos a orar en diferentes lugares. Hay un contraste muy grande en Tijuana. Está con una cuadra de diferencia, está la miseria y la pobreza, y del otro lado de la cuadra vive gente con dinero. Entonces estuvimos en los ejidos, pintando, predicando, limpiando, ofreciendo comida, ministrando a los niños, y después nos invitaban a predicar a estas casas que pertenecían a gente del gobierno. Entonces es un cambio muy drástico. Algo que yo empecé a notar que no había vivido anteriormente. Y les voy a seguir relatando lo que pasó después. Solamente hice una introducción. Ahora, no siempre se descubre cuál es nuestro propósito a través del dolor. Otras veces descubrimos el propósito en nuestra vida por el dolor de otras personas. Y eso fue lo que fue impactando mi vida, por eso les estoy contando más o menos cómo el Señor me fue llevando, yo estoy hablando de mí, no de mi esposo, cómo el Señor me fue llevando a una situación donde pude entender realmente cuál era el propósito de Dios para mí. Y se los voy a ir contando o relatando.
Dios nos está preparando para ese propósito con todas las experiencias que vivimos. Tanto las experiencias malas como las experiencias buenas. Nos preparan a nosotros para un destino por el cual Dios nos trajo a nosotros a esta tierra. Usted y yo no vinimos acá a vegetar. Usted y yo no vinimos acá a trabajar, a dormir y a divertirnos. Hay otro propósito mucho mayor por el cual nosotros estamos en esta tierra. Y sabemos que nosotros en esta tierra somos pasajeros. Esta no es nuestra tierra. Nuestra tierra está preparada allá en los cielos. Y esa es la tierra que nosotros vamos a estar ocupando. Pero vinimos acá porque Dios tiene un propósito en usted y en mí, mientras tanto que Él nos prepara ese viaje para llegar allá arriba. La vida cristiana no es un evento, la vida cristiana es un proceso. Cada uno de nosotros estamos siendo procesados por Dios para que logremos nuestro propósito de la mejor manera. ¿Cómo activamos nosotros el propósito? La anterior. Esther tuvo que pelear una batalla emocional. Tenía un espíritu de abandono, y escuche bien, el espíritu de abandono hace vivir buscando la aprobación de los demás. Un día podríamos tratar el espíritu de abandono en sí, y el espíritu de rechazo también, y cómo afecta nuestras vidas. Tengo una buena noticia, que cuando Dios nos creó, ya nos aprobó. Y eso es lo lindo. La persona que tiene un espíritu de abandono siempre va a estar luchando con su identidad. Identidad es saber quién soy, para qué estoy acá, por qué estoy en este mundo, qué vine a hacer, cuál es el propósito. No le encuentro sentido a mi vida, no le encuentro lo que estoy haciendo. Cuando uno no sabe quién es, se le hace muy difícil saber qué va a hacer en la vida. Una persona que tiene un espíritu de abandono se vuelve temerosa, insegura y se obsesiona por cuidar lo que tiene y no se preocupa por lograr más. Porque tiene miedo que lo que tiene sea arrebatado. Entonces no voy a lograr más, mejor voy a cuidar lo que yo ya tengo. Mejor esto que es poco pero es conocido y no algo de la cual yo no conozco pero que me tengo que atrever a buscarlo. Esther luchó internamente y pensó: ¿me puedo quedar protegiendo mi lugar aquí en el palacio? Porque esto es lo que yo conozco. ¿Me puedo quedar protegiendo mi puesto? Que en realidad no era nada, porque ella era una esclava. Nosotros decimos que era una reina porque la vemos vestida con corona y porque la veíamos bien y porque había doncellas que le servían y le daban buena comida. Pero ella era una esclava. ¿Por qué? Porque el rey la llamaba cuando quería. Ahora póngase en el lugar de esa mujer que su esposo la llame a usted cuando a él se le antoja. ¿Se siente esposa o se siente esclava o se siente usada? Esther tenía esta lucha interior: proteger su lugar o jugarse la vida por su pueblo, por algo más grande que Dios tenía para ella. Podemos nosotros quedarnos protegiendo nuestro lugar o luchar por algo más grande y engrandecer el reino de los cielos. Eso está en la decisión de cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo se hizo este cambio? ¿O cómo Esther hizo este cambio? El cambio fue hecho por trabajar en equipo. Y esto es muy importante porque Esther entendió que sola no podía. Hasta ahora había cuidado de sí misma. Estaba en el palacio, tenía comida, tenía comodidades, cada tanto el rey la mandaba a llamar. Entonces ella pensó: cuido esto, o si quiero algo más grande, sola no puedo. El propósito que Dios nos dio es tan grande que solo no podemos.
Esther le dijo a Mardoqueo que empezaran a orar por ella y que ella iba a ayunar con sus doncellas. Puso a trabajar a todos. Fíjense, le dijo a Mardoqueo que orara por ella, puso a sus doncellas también a orar todos juntos. ¿Para qué? Para atrapar un propósito mayor, tenemos nosotros que trabajar en equipo. Y una de las cosas que le cuesta a la iglesia es trabajar en equipo. Y a Dios no le gustan los llaneros solitarios, no está de acuerdo con los llaneros solitarios. El Señor quiere equipos, formar equipos. Esther le dijo a Mardoqueo que oraran por ella. Y muchas veces saben que a nosotros nos cuesta confiar en la gente. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Si a mí me traicionan una vez, yo ya le pierdo la confianza. Es difícil. Es difícil. No es fácil. Pero el Señor dice que nosotros tenemos que trabajar en equipo. Trabajar en equipo, la carga se hace más fácil. No solo se hace más fácil, nos también anima. Y si yo estoy achicopalado, el otro me levanta. Ahora imagínense ustedes, y voy a poner un ejemplo práctico. Una persona que limpia una casa y la limpia sola, ¿cuánto le demora en limpiarla? Si es una casa grande. De 4 a 6 horas. Y quizás 8 si es grande. Y si tiene que limpiar ventanas, etcétera, etcétera. Una limpieza profunda, ¿verdad? Todo depende. Si la limpia todas las semanas o la limpia una vez por mes, todo depende. Pero ok, de 4 a 6 horas, pongamos. Si van 2 personas, ¿cuánto tiempo le demora? La mitad. Y si van 3 personas, ¿cuánto tiempo le demora? Sencilla la matemática, ¿no? 2 más 2 son 4. Entonces trabajan en equipo. Ahora, siempre empieza una persona a limpiar una casa, pero después por ahí consigue una amiga, una conocida que no tiene trabajo y le ayuda, y así se integra otra y después otra, y viene a formar ahora un negocio. Y entonces hay compañías que van de 3 a 4 o 5 personas en una casa, y en una hora ya están todos afuera, porque están trabajando en equipo. Y lo mismo sucede en la iglesia. Si trabajamos en equipo, ¿sabe cuántas cosas podríamos hacer para el reino de los cielos? Pero lamentablemente siempre es un grupo que se levanta. Y el otro le gusta estar sentado. Es un grupo el que sirve, al otro le gusta ser servido. Esther reconoció cuál era su territorio de influencia. Territorio es una superficie otorgada por Dios para que nosotros vayamos y tengamos influencia en ese lugar. Dios a cada uno de nosotros nos entregó un territorio. Póngase a pensar un poquito. El territorio es el lugar que el enemigo está tomando, porque no quiere que lo hagamos para Dios. Y siempre vamos a tener ahí un choque, siempre vamos a tener una confrontación en el territorio donde nosotros estamos trabajando. El Señor dijo, yo te voy a dar parte de mi territorio para que saques a esas personas de las tinieblas. Y con tu influencia las transportes a la luz verdadera. Esa es una responsabilidad que tenemos todos. Ese es un territorio que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. De sacar a las personas del reino de las tinieblas y transportarlas al reino de la luz verdadera. Pregunta, ¿cuál es tu territorio y cuál es el área o la esfera de influencia en tu vida? ¿Cuál es? Ponte a pensar por un segundo. ¿Cuál es? Puede que sea nuestra casa,
donde todavía hay personas en tinieblas. Puede ser nuestro trabajo, pueden ser nuestras amistades. ¿Cuál es? ¿Qué sucede cuando nosotros pisamos nuestro territorio? Permítame decirles que a veces estamos pisando territorio ajeno. Por eso las oraciones que nosotros hacemos no tenemos respuesta. Porque no estamos en el territorio de nuestra influencia. Hay dos cosas que suceden cuando estamos en nuestro territorio de influencia. La primera es que lo que pedimos, Dios nos lo da. La gente nos ama, la gente nos bendice, se maravilla y todo lo que pedimos a Dios en el terreno que Él nos da tiene cosecha. Hay personas que dicen, cuando Dios me dé, yo lo voy a empezar a servir en tal lugar. O sea que hacemos un trato con Dios, hacemos un trueque con Dios. En una oportunidad me llamó una hermana en Cristo, yo no la conozco, llamó a través de la radio, y entonces me dijo, le pido oración, que usted me ayude a orar. Muy bien, le dije, ¿tiene una oración específica? Sí, mi hermana, mire, ¿sabe qué? Yo era sembradora de la radio, no le voy a hacer fama a la estación, era sembradora de la radio. Y dejé de sembrar porque tuve problemas económicos. Pero mi hijo fue a la cárcel, lo llevaron preso. Ahora mi hijo está en peligro de deportación. Estoy hablando de esto hace varios años atrás, no es cosa reciente. Mi hijo está en peligro de deportación. Entonces yo decidí ahora volver a sembrar en la radio para que Dios obre y no lo deporten a mi hijo. ¿Usted me entendió? Eso es hacer trueque con Dios. O sea, si me conviene te doy, pero si no me conviene no tengo. ¿No será que Dios quiere vernos a nosotros cuando no tenemos nada? ¿Quiere ver si realmente tenemos fe para dar? Otros dicen, cuando tenga fuerzas voy a empezar. Mi pregunta es, ¿cuándo va a tener fuerza? Esa es la pregunta. Hay personas que dicen, cuando Dios me dé, yo le voy a empezar a servir en tal lugar. Y Dios nos dice, métete en tu territorio, porque cuando estés en tu territorio, en el lugar que yo te he otorgado a ti, y solamente a ti con tu influencia, todo lo que pidas te lo daré. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en el desierto, recibía maná. Lo cansaron a Dios. Lo hartaron a Dios. Primero que lo sacara de la esclavitud de Egipto. Les levanta un libertador, los saca de la esclavitud de Egipto. Ahora están en el desierto y quieren los pepinos, quieren los ajos, quieren las cebollas, quieren la carne. Y Dios les dio maná. Era pequeñito, como una semilla de culantro, dice la Biblia. ¿Saben qué significa maná? ¿Qué es eso? Eso significa. Pero cuando entraron a la tierra prometida, el territorio que Dios les había otorgado a ellos, ahí empezaron a tener leche y miel. Ya no necesitaron del maná del desierto, porque Dios les había prometido, les había otorgado una tierra, y ahí empezaron a tener leche y miel. ¿Cuántos queremos leche y miel y dejar de comer maná? Creo que todos, ¿no? No somos tontos. ¿Cuántos queremos pisar territorio de influencia? Creo que todos. Quizás si usted no sabe cuál es, pregúntele a Dios, ¿cuál es mi territorio de influencia? Segundo, para decretar,
se necesita autoridad. ¿Qué quiere decir decretar? Decidir. Para decidir se necesita autoridad. Job capítulo 22, versículo 28, dijo, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Escuche esta otra versión, porque es interesante. Cuando usted tiene una versión que no la entiende muy bien, busque otra versión para que pueda entenderla un poquitito mejor y usted la compara. Escuche esta versión. Determinarás una cosa y se levantará, crecerá y afirmará. Está mucho más clara esta, ¿no es cierto? Está buena. Mi esposo y yo, ahora yo les estoy hablando de mi testimonio, mi esposo y yo decretarnos o decretamos nosotros hablarle a los matrimonios, a las familias. Hace muchos años atrás, viendo la necesidad. Esa necesidad nos enseñó a nosotros, porque aprendíamos con los problemas de los matrimonios, con los problemas de las familias, aprendíamos nosotros. Y al ver la necesidad, nosotros decidimos o nos inclinamos o decidimos o decretamos pisar ese territorio. Recibimos muchos correos electrónicos, que nosotros no los leemos a la congregación, pero sí los recibimos, donde nos decían personalmente, el mensaje que escuché en la radio o en la televisión cambió mi vida. Cuando íbamos a seminarios de matrimonio se nos acercaban personas que nunca habíamos conocido. Mire, mi amiga me prestó uno de sus CD y sabe cómo cambió mi vida. Personas que no las conocíamos. Nosotros estábamos aquí, en esta iglesia. Dios estaba tratando con gente que nosotros no conocíamos ni habíamos visto nunca, porque estábamos en nuestro territorio. ¿Me está entendiendo el territorio? No estoy diciendo que estamos pisando acá, esta tierra, esta iglesia, sino en el territorio del ministerio. Uno mira alrededor y no ve lo que quisiera ver. No lo ve. Sin embargo, Dios está obrando por caminos desconocidos para nosotros. Su pueblo es ministrado, restaurado y sanado a la distancia. Voy a darles otro ejemplo de mi persona. A pesar de que el territorio nuestro fue hablarle a las familias y a los matrimonios, sin embargo fue muy difícil para mí hablarle a una hermana en Cristo que su hija había nacido con una deficiencia. Cuando esta hermana en Cristo había quedado embarazada, nosotros la conocimos en la iglesia cuando éramos pastores. Ella ya tenía un niño, y había quedado embarazada otra vez, y le habían dicho que iba a tener una niña. Su cuñado tiene un negocio y ella trabajaba con el cuñado. Pero el cuñado tuvo una situación muy difícil en su vida y en un momento, siendo ella secretaria, él abre uno de los cajones, toma un revólver y se lo apunta en su sien para matarse. Y ella vio todo el cuadro y estaba embarazada. Le afectó tanto que la niña no nació normal. La niña nació con un problema. Y ella no podía darle de comer por la boca a la bebé. Le habían hecho un orificio en el estómago, le estoy hablando de muchos años atrás, ahora la medicina cambió, está mucho más adelantada. Ella tenía que colocarle un tubito en el estómago a la criatura y pasarle la comida por ese tubito. Entonces cuando yo me enteré del problema, yo quise ir a animarla. Fui a la casa, pero cuando yo vi ese cuadro, mis hermanas,
¿Vieron que a los niños después de comer se los hace eructar? La niña erutaba por el estómago y salpicaba todas las paredes. ¿Saben cuando yo vi eso? Yo me puse a llorar. Yo no le pude dar una palabra de aliento a esa madre. Ella me tuvo que consolar a mí. Y según yo había ido para consolarla a ella. ¿Por qué? Porque ese no era mi territorio. No era mi territorio. Cuando nosotros fuimos al Tampe, cuando nosotros fuimos a Los Ejidos, nos tocó ir a una casita, hermanos. Un cuarto era. Que para entrar tuvimos que correr a los perros, correr las gallinas, correr las vacas, correr los caballos, correr todo. Y eso fue lo de menos, porque había olor a animales en ese lugar. Pero cuando entré a ese cuarto, mis hermanos, el olor no se podía soportar. Había un enfermo y hacían sus necesidades en ese cuarto. Y no porque yo sea fina, porque venga de la ciudad. Era algo que mi estómago no lo pudo soportar. Yo no pude orar con ellos. Le dije a mi esposo, quédate, orá vos, porque yo no puedo. Acá me van a tener que sacar y llevarme al hospital. Preferirme afuera con las gallinas, los perros, las vacas y los caballos. ¿Por qué? Porque no era mi territorio. Y yo le dije, Señor, yo no nací para ser misionera. No era mi territorio. Yo acá puedo pararme delante de ustedes o en una conferencia y hablar sin problema. Hasta me van a tener que callar. Pero mándeme a un hospital a hablar. No me sale una palabra. Porque yo ni bien veo una aguja, una persona en la cama. Cuando veo el IV, cuando veo sangre, no es mi territorio. Y yo me pregunto, ¿por qué todas las jóvenes ahora estudian para enfermera? Mi nuera es enfermera y ella como nada. Yo no soporto ver sangre. No es mi territorio. Yo sé que muchos de ustedes tienen influencia en los hospitales y en las cárceles también. Yo lo que haría en un hospital y en una cárcel es llorar solamente. ¿Usted cree que eso es consuelo para alguien? A veces perdemos la vida y la fuerza en tonteras y estamos tan acostumbrados a que nos pregunten, ¿cómo estás? Y enseguida estamos contando nuestros problemas, nuestras pequeñeces. Estamos tan acostumbrados a mirarnos a nosotros mismos que estamos cansados de nosotros. Por eso Dios nos pide que trabajemos en equipo. Que empecemos a hacer influencia en personas que tienen necesidad de una palabra de aliento, de una palabra de sanidad, de una palabra que traiga libertad a su vida. Hoy fuimos a orar por el hermano Emilio. Cuando yo entré y lo vi, para no llorar, me detuve a mirar a la hermana y conversar con la hermana todo el tiempo. ¿Pude orar? Sí. Estaba mi esposo también ahí. Pero me di cuenta que no era mi territorio. Y usted me dice, pero ¿cómo es pastora? Usted tiene que orar. Sí, tengo que orar y lo hago. Pero ¿sabe la fuerza que yo tengo que sacar de adentro mío para poder hacerlo? Cuando empezamos a hacer de influencia en personas que tienen necesidad de una palabra de aliento, una palabra de sanidad o una palabra de libertad a su vida. Esther decía, ¿degustaré al rey? ¿Me aceptará?
me cambiará por otra. Hasta que se dio cuenta que tenía un propósito aún más grande todavía que disfrutar de las cosas del palacio. A pesar de que parecía una reina, vivía como una esclava y su destino era salvar a una nación completa. Hay gente que nos está esperando porque nuestro propósito mayor tiene que ver con la salvación de las almas. Por eso la Escritura no en vano dice que el que gana almas es sabio. El Señor hoy nos pregunta, ¿quieres soltar tu potencial? O seguir viviendo en las pequeñeces de no puedo pagar la luz, no puedo pagar el gas, no me alcanza para la renta, porque usted sabe que mi casita y mi autito y mi trabajito. En las pequeñeces de no me saludó. Quizás hace mucho tiempo que estamos atados a un estilo de vida donde todo ya nos da lo mismo. Nos hemos acostumbrado a la miseria, al fracaso. Todos los días Dios hace milagros. Todos los días. Porque el tiempo de los milagros no ha pasado. Muchas veces nos vemos el milagro de Dios, ¿saben por qué? Porque yo quiero el milagro a mi estilo. Y Dios manda el milagro a su estilo. A veces decimos, Señor, hace 15 años que estoy orando por mi esposo, que estoy orando por mis hijos. No veo el milagro, no se convirtieron. ¿Y dónde dice la Escritura que vamos a ser testigos oculares de eso? A veces sí y a veces no. Pero una cosa yo sí sé, que la palabra no vuelve vacía. Y que las oraciones Dios las escucha. Y que sus oídos atentos sobre los justos, dice la Escritura. A Él no se le olvida. El que yo esté presente para verlo, o sea que me haya ido a la presencia del Señor, no quiere decir que Dios no opere un milagro. Dios nos dice, te designé un territorio. ¿Cuál es tu territorio? A veces decimos, no veo milagros, no veo milagros, no veo milagros. Y como que eso nos detiene de servir al Señor, porque si veo milagros, entonces sí yo le sirvo. O sea, dentro de nosotros hay pequeños tomates, tengo que ver para creer. Muchas veces los milagros no podemos verlos en nosotros mismos. Pero los milagros están a nuestro alrededor. Y a veces decimos, es que yo ya no siento lo mismo de antes. El sentir viene de adentro, hermano. ¿Saben qué quiere decir la palabra sentimiento? Sentimiento es una palabra compuesta. Sentimiento, divídalo en dos. Senti es una, miento en dos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que lo que estoy sintiendo me está mintiendo. Sentimiento. No siempre lo que yo estoy sintiendo es verdad, o es lo lógico, porque me está mintiendo. Yo conté este ejemplo antes, pero por ahora no es nuevo, lo voy a contar de nuevo. Estuvimos en un seminario y me tocó a mí hablar del perdón. Cuando terminó la predicación, nosotros, mi esposo y yo, nos fuimos a la mesa de los materiales, que ofrecíamos nuestros materiales, y se me acerca una persona, un hermano, por no decir un hombre, un hermano, y me dice, yo no estoy de acuerdo con usted.
Le dije, qué barbaridad. Porque usted no tiene que estar de acuerdo conmigo, usted tiene que estar de acuerdo con Dios. Porque lo que Dios dice para usted, lo dice también para mí. Sí, pero yo no estoy de acuerdo porque miren, ¿sabe qué? Yo no siento perdonar a mi esposa. Qué pena, le dije, porque Dios la manda a perdonar. Y me manda a mí también a perdonar. O sea, los dos tenemos que cumplir con lo que Dios dice. Pero yo no siento perdonar a mi esposa. Entonces le expliqué lo que significaba la palabra sentimiento. Y seguía. Y yo no siento, y yo no siento. Me hartó. De tanto yo no siento. Y me subió la italianada. ¿Ustedes saben lo que es la italianada? Psst, la sangre al cerebro y uno explota. Porque le estaba explicando y no me entendía. Y yo no le estaba diciendo a él, tienes que hacerlo porque yo lo digo. Le estaba diciendo que los dos teníamos responsabilidad delante de Dios de perdonar. Eso era lo que le estaba diciendo y no me entendía. Entonces, cuando me sube la italianada, le dije esto. Mire, yo siento ahora de darle una trompada a usted. ¿Usted cree que está correcto? Y me miró. Le dije, ¿verdad que no está correcto? Porque yo no puedo hacer lo que yo siento. ¿Tengo que tener el dominio propio o no? ¿Sí, no? Se cayó la boca y no me dijo más nada. Se olvidó del que no siento perdonar a mi esposa. No podemos movernos por lo que nosotros sentimos, mis hermanos. Porque si usted en este momento siente que tiene que cantar, usted se para y se pone a cantar. Pero yo vine acá a predicar y yo estoy predicando, usted está cantando, el otro está orando, el otro está allá afuera hablando, otro abre la puerta, uno apaga la luz, todos sentimos cosas diferentes. No podemos movernos por lo que sentimos, debemos movernos por lo que Dios nos pide a nosotros. A veces decimos, es que todo me sale mal, yo no tengo suerte. Quizás no hemos sabido planificar. Hay personas que tienen visión de negocio, otras no. No todos tenemos que tener visiones de negocio, porque entonces no habría obreros en este mundo. Si seríamos todos predicadores, entonces no habría evangelistas, no habría otros hermanos que colaboren en la obra. Todos tenemos una función diferente. Entonces una hermana me pregunta a mí, porque un hermano de la iglesia de hace muchos años atrás, el hermano no prosperaba en su trabajo. Entonces una hermana me pregunta, ¿no será que Satanás le está robando las bendiciones? Porque siempre le echamos la culpa a Satanás. Y Satanás, pobrecito, está allá afuera llorando, por lo que los cristianos siempre le echan la culpa a él. Le dije, no creo que sea tanto Satanás. Yo creo que el hermano no tiene visión de negocios. No sabe planificar para un negocio. No tiene idea para un negocio. Entonces las cosas no le van bien. No necesariamente es Satanás el que nos roba la bendición. A veces no sabemos planificar nosotros. Y nosotros mismos nos estamos robando la bendición. Cuando yo era chica, mi mamá me enseñaba a escribir. Tomaba mi mano y me ayudaba a hacer las letras. Y las letras me salían bien, porque era ella la que me ayudaba. Si me soltaba las manos, las letras me salían mal. Hasta que yo aprendí a escribir por mí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando uno permite que nuestra vida, nuestra boca, todo nuestro ser sea tomado por alguien más grande, llamado Jesucristo, Él nos va a enseñar a dibujar la obra de arte más maravillosa de esta tierra. Abrace a la persona que está a su lado. Abrácela. Porque esa persona tiene muchas semillas dentro suyo. Abrácela. Tú, a ver, atrás, para que no te quedes sola, los que están solitos, por favor, únanse
a otra persona para que le abrace. Esa persona tiene un territorio asignado por Dios. Ahora aliente a la persona que está a su lado y dígale, Dios tiene un territorio asignado para ti. Tú tienes semillas dentro tuyo. Dile, hay semillas dentro tuyo y quiero verte brillar. Porque tu vida tiene un propósito. No estamos en esta tierra para sufrir, estamos en esta tierra para hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que ocupemos nuestro lugar de influencia. Y que cuando decretemos o determinemos o decidamos algo con autoridad, venga la bendición. Y bendición sobre bendición. Sobre nuestra vida y también la vida de gente que vamos a influenciar. Dios quiere que aprendamos a trabajar en equipo. Porque trabajando en equipo descubriremos nuestro territorio también. ¿Cuántos quieren estimular el poder interior? ¿Cuántos? Todos. ¿Cuántos quieren trabajar en equipo? No me lo prometa a mí, ¿eh? Porque yo también tengo que trabajar en equipo y yo también tengo que estimular mi poder interior. Estamos todos iguales en el mismo equipo. Pero todo lo que sale de nuestra boca nosotros se lo prometemos a Dios. Entonces, mientras el hermano nos dirige con este canto, usted cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Piense en un momento si usted ya está en un lugar de influencia. Y si usted ve que está en un lugar de influencia y recibe bendición, gloria a Dios. Sea de influencia para otras personas y que esas personas sean bendecidas de la misma manera que ustedes bendecen.